Que buenos días, un día soleado en el que vamos a tratar un tema un poquito distinto a los que veníamos tratando últimamente y que me gusta porque justo cuando estábamos preparando esta sesión nos ha salido la idea de que muchas veces pensamos o hablamos en términos de grupo, de talento de grupo, pero ¿cuántas veces pensamos? Una cosa es hablar y otra es pensar en términos de equipo. Bueno, pues sobre eso y de la mano de Belvin vamos a tener hoy a Yolanda Romero, es experta en gestión de equipos, en liderazgo, y a Roberto Alonso, él es responsable de ventas de Belvin. Pues vamos a profundizar un poquito en este entorno en el que estamos, en el que, bueno, decimos que tenemos talento escaso, que no lo encontramos, y es cierto, evidentemente es cierto, pero hay veces que muchos de los mismos argumentos que tenemos para decir no lo encontramos fuera, les podemos dar la vuelta y decir, lo tenemos dentro. A lo mejor simplemente necesitamos identificarlo y adaptarlo un poquito. Bueno, pues sobre todo ello es sobre lo que vamos a hacer transcurrir la sesión de hoy, en la que, Roberto, te doy la bienvenida, Yolanda, te doy la bienvenida a los dos. Y a todos los asistentes, los que os vais a ir conectando, aunque la mayoría conocéis un poco la dinámica de la sesión, pues os recuerdo y os invito a participar activamente a lo largo de la misma a través de vuestras preguntas. Las podéis colocar en el chat, o si no, mejor aún, en preguntas y respuestas, más que nada porque así podemos gestionarlas mejor. E intentaremos, a medida que vayamos progresando en la conversación, intentaremos introducirlas, ¿vale? Para no dejarlas al final, pero si vemos que no es posible, las dejaremos para el final. Y si tenéis que salir en algún momento determinado, no os preocupéis, porque os enviaremos la grabación íntegra de la sesión, la noticia habitual, el resumen que solemos elaborar, y también la presentación de Yolanda y cualquier otra documentación que consideremos que puede ser de vuestro interés. Y ahora sí, yo le cedo la palabra a Roberto porque iniciamos la conversación, que esto va a ser una conversación entre todos, espero. Correcto, Maite, muchas gracias. Bueno, yo estoy atendiendo el webinar desde Bilbao y aquí el día no es soleado, pero también estamos deseando que llegue el sol. Y como bien decías, una de las frases que oímos muy a menudo es la falta de talento, que muchas empresas pues relatan, ¿no? Que tienen falta de talento, que no encuentran el talento adecuado. Pero también es verdad que desde Belvin, pues como empresa de trabajo en equipo que somos y como trabajamos con los equipos, pues también somos conscientes de que muchas empresas tienen equipos muy potentes. Entonces, quisimos plantear pues este título un poco para tener una charla con Yolanda, que es la verdaderamente experta en talento, y que nos cuente un poco eso, cómo obviamente seguro que Yolanda escucha a muchas empresas decir que tienen falta de talento, pero qué es lo que entiende ella por talento y si de verdad están buscando el talento en donde lo tienen que buscar o tienen ese talento en sus equipos. Entonces, sin más, Yolanda, te cedo la palabra. Muchas gracias. Un placer estar aquí como siempre con ORH, con Maite y en este caso acompañada de Belvin. Pues es una pregunta, buscamos talento, que eso siempre está, y la guerra de talento parece que cada vez, bueno, que es algo que nos acompaña, y atacaremos un poco a las dos partes, ¿no? A esa parte de buscar y a la parte de cómo estamos aprovechando el talento que tenemos, ¿no? Y tanto, pues, dos facetas importantes, tanto el individual como el colectivo, ¿no? Que es a lo que se refería un poco Maite con la idea y el concepto de equipo como talento en sí, ¿vale? Un equipo que es un talento, ¿no? Y yo creo que las dificultades, seguramente que todas las personas que nos estáis viendo, os habéis encontrado con esto, ¿no? Dificultades para encontrar talento por diferentes causas. Porque tenemos que encontrar la cualificación adecuada, es decir, los conocimientos adecuados y especializados, porque tenemos que encontrar a la vez que esas personas tengan unas habilidades y unas actitudes también adecuadas, porque además, para rizar el rizo, necesitamos que tengan cierta experiencia en algunos casos, sobre todo de determinados puestos, ¿no? Estamos buscando a alguien que tenga cierto bagaje. Y luego nos encontramos con dos problemas que a veces encontramos gente también, en muchos casos, sobrecualificada, ¿vale? O infracualificada, es decir, que a veces no encaja exactamente en lo que tenemos, porque cuando tiene que encajar también, pues un poco en la oferta que nosotros podemos hacer, ¿no? A los candidatos a ese talento, ¿no? En esta forma de buscar, yo creo que tenemos dos problemas. Uno es que cuando hablamos de talento,
en sí, ¿de qué estamos hablando? Por poner un poco la definición y cómo lo buscamos, ¿no? Por un lado, buscamos que ese talento cumpla eso que hemos dicho, los conocimientos, la experiencia, las habilidades, ¿no? En eso es lo que nosotros llamamos elegibilidad, es decir, el criterio de entrada a la organización. Buscamos que tenga una experiencia relevante, buscamos unas cualificaciones, bien sean carreras, grados, máster, certificaciones, lo que necesitemos en función, ¿vale? Y lo que también buscamos referencias en muchos casos y que en la entrevista cuaje, ¿no? Cuaje este proceso. Cuando nosotros hacemos solamente unas diferentes entrevistas, buscamos, ¿no? Todos estos conceptos dentro del candidato. A veces se hacen y no siempre assessment para profundizar un poquito más, pero yo creo que uno de los grandes problemas para definir qué es el talento, que es buscar esa fusión de toda esa cualificación, muchas veces solo nos centramos en esta parte, ¿vale? O sea, que el talento al final, que es una suma de determinadas cosas, a veces nos quedamos cortos en la búsqueda del talento a la hora de luego tener que encajarlo en la organización. Entonces, nos centramos aquí en esta elegibilidad, ¿vale? Pero se nos olvida esa otra cosa que estamos buscando, tiene que incorporarse, adecuarse a la cultura y, lo que es más importante, al equipo donde va a introducirse. Véase que metemos un manager, metemos un director, metemos a alguien dentro de un equipo, y cuando nosotros introducimos a alguien nuevo en un equipo, el equipo cambia y el equipo es nuevo. Entonces, tiene que ser también idóneo para el puesto, pero tiene que ser idóneo para el equipo. Y ahí es donde realmente vamos viendo cuál es su aptitud. Y ahí están las habilidades y las actitudes de acoplamiento. Y ahí depende mucho de cuál es la versatilidad que tiene esa persona dentro de que ya no se ve tanto, ¿no? Que no se ve tanto aunque tengas diferentes entrevistas, ¿no? Aunque puede haber demostrado por experiencia cierta versatilidad, pero también tiene que tener esa versatilidad con las personas, con el acoplamiento en el equipo, ¿no? Por eso... Yolanda, muchas veces, ahora perdona que te corte, lo que pasa igual es eso, ¿no? Que creemos que tenemos la persona con talento suficiente para el puesto y cuando la incorporamos resulta que no cuaja, que parece que no se adapta al equipo o no funciona como deberíamos. Entonces decimos, ¿nos hemos equivocado? Pues quizá no nos hemos equivocado en la elegibilidad, pero sí en la idoneidad, ¿verdad? Exactamente. De hecho, en muchas ocasiones que no cuaja el talento y el talento, o bien hay una fuga de ese talento, es decir, dura un año, año y medio, o la empresa pues prescinde de esa persona, muchas veces es porque lo hemos contratado por la elegibilidad, pero que prescindimos de ese talento por la idoneidad, porque no es idóneo. Y esto es fundamental entenderlo, porque ni es cierto que esa persona no sea un talento, que lo es, seguramente, y puede ser muy brillante, pero no se ha tenido en cuenta o no se ha trabajado posteriormente, porque es posible que necesitemos ese talento, pero que necesitamos un trabajo para que sea idóneo en el equipo. Esto es una apreciación muy, muy, muy importante, porque cuando la gente no funciona, dices, joder, en papel es brillante, ¿cómo es que no funciona? Si es de lo mejor, a lo mejor del sector, y a lo mejor se lo rifan, ¿no? Pero hay veces que ese punto de acoplamiento no se produce y tampoco se trabaja. Y muchas veces la propia empresa tiene la insatisfacción de no saber qué ha pasado y el candidato también tiene la insatisfacción de no saber qué ha pasado, ¿no? Y se quedan con un mal sabor de boca ambas partes, que es una pena, ¿no? Sí, es el problema que suelen relatar de fidelización, ¿no? Que no fidelizan a los trabajadores y a veces la empresa se pregunta por qué. Y lo que tú dices, incluso el trabajador se pregunta por qué no ha funcionado esto. No ha funcionado. Desde luego es mal resultado. Exactamente, insatisfacción, a veces dices, bueno, no ha encajado en la cultura, pero a veces no es la propia cultura, ¿no? A lo mejor es un poco el equipo, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay que hacer también un acompañamiento en esa idoneidad en el onboarding. Y creo que el onboarding, más allá de saber quién es quién en la organización o, bueno, pues lo que se establece para que te empieces a mover en la organización, es también ese orden, esa ruta, esa hoja de ruta con el equipo para poder manejarte bien
y conocerte, ¿no? Fíjate, aquí hago una observación que no quiero irme mucho del tema, pero para dejarla aquí, que es cuando la gente se incorpora ya con temas de teletrabajo, esto se dilata mucho más, este acoplamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos conocernos. No podemos no estar visibles y conocernos en presencial, tener un proceso de curva de conocimiento del propio equipo cuando no hemos logrado eso y todavía no nos hemos comunicado. O, por ejemplo, también cuando los equipos son internacionales, también pasa esto. Tengo mitad del equipo en Perú, le tengo en México, le tengo en Francia y le tengo aquí en España, que están, yo qué sé, en Vitoria, y tenemos que hacer un esfuerzo de acoplamiento, sobre todo cuando viene gente nueva, para retener fidelizar, que no me gusta la palabra retener, sino fidelizar ese talento y que encaje bien, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que siempre hay una predisposición por parte de todo el mundo, de organizaciones, las personas y el propio candidato en encajar, pero algo no funciona. Entonces, esto lo tenemos que sacar a relucir encima de la mesa, porque pasa mucho. El esfuerzo que hacen las organizaciones de reclutamiento, desde empresas que contratan y también internamente, es brutal económicamente hablando y de esfuerzo y de tiempo para que luego algo no haya funcionado cuando podemos fidelizar a ese equipo. Ibas a decir algo, Maite, creo. Sí, es que hay una pregunta que viene al hilo de lo que estáis contando, además es muy oportuna, es de Dalia, y dice que en un periodo de prueba, claro, en los periodos de prueba que son de 3 meses, mayoritariamente 3, como muchas veces 6, y dice, creo que no es suficiente para comprobar la idoneidad de alguien. ¿Qué hacemos en estos casos? Claro, normalmente yo esperaría a 6, ¿no? Se pueden hacer periodos de 3 y 6 meses, pero claro, fíjate, normalmente la curva de aprendizaje para acoplamiento en un puesto, que ya no con el equipo, en un puesto, es decir, entender el puesto, entender la casa, dónde están las cosas, cuáles son los canales de comunicación, es 1 año. Hay una curva de aprendizaje. ¿Y si la podemos acelerar? Sí. ¿Y la tecnología nos ayuda? Sí. Pero hay una parte analógica que hay que hacer, ¿vale? En este Se puede plano. intervenir, se puede introducir en el proceso de... Ay, perdona, se puede introducir en el proceso de selección también un criterio de, oye, voy a conocer a esta persona, como sé el equipo en el que va a tener que incorporarse, se puede trabajar, ¿no? Y encontrar un tándem después de trabajo entre el área de selección y el área de formación en ese proceso de onboarding que se puede extender, ¿no? Pero Maite, has dicho una cosa clave que le voy a preguntar yo ahora a Yolanda, porque tal y como dices, una parte muy importante es conocer a tu propio equipo. Es decir, conocer cómo funciona ese equipo, porque eso te va a dar una información de si la persona, que puedes valorar obviamente la idoneidad de esa persona, hacia ese equipo. No sé qué te parece, Yolanda, pero a veces conocemos a los individuos que trabajan en la organización, conocemos a los trabajadores, sabemos cómo es cada uno, pero realmente conocemos los equipos. Pues eso es una de las cosas fundamentales que decíamos. Justo, mira, termino un poquito esto y efectivamente hay una parte que estamos muy, y lo hacemos ya creo que bastante bien, las empresas lo hacen bastante bien, es conozco al individuo, ¿no? Fortalezas, debilidades, pero como equipo no. Y los equipos, las personas, cuando estemos con los equipos, nos adaptamos, esa versatilidad nos encajamos, ¿vale? Y tenemos que conocer más en profundidad a esa otra entidad que es el equipo y que funciona como un todo, funciona con una personalidad, ¿vale? Es importante ver en esta idoneidad cómo se adecúan los roles de equipo que tiene esa persona, es decir, aquello que se me da muy bien y que de forma natural va a contribuir al equipo y al puesto, esas dos cosas, ¿no? Necesitamos si encaja en el puesto, pero también si va a encajar en eso que dices tú al equipo, ¿no? Entonces, esto quería comentarlo justo previo a esto que estás diciendo, porque podemos tener esas fugas de talento, esa rotación imprevista más rápida o incluso absentismo. Por ejemplo, si nosotros combinamos esas dos cosas, es decir, hemos elegido a alguien y resulta que esa persona también se ha acoplado muy bien al puesto y al equipo, pues hay una adecuación ideal, ¿no? Y a veces lo que ocurre con esto es que las estancias son cortas y se nos va la fuga de talento. ¿Por qué? Porque esa persona puede quedársele pequeño ese puesto y ese equipo. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí para fidelizar ese talento? Tener ya un plan. Tener ya un plan hacia arriba o transversal donde esa persona puede también crecer, ¿vale?
porque efectivamente esto es lo ideal, es decir, tenemos pues, un bombón, un caramelo de talento ahí, ¿no? Luego existe otra posibilidad, ¿no? Que sea muy elegible, lo hemos elegido por la parte hard, por la parte de cualificación, de experiencia, pero la parte de idoneidad, que es la parte más de soft, que es la parte más de adaptación, adaptabilidad, habilidades y actitudes, puede que no sea idóneo. Si la adecuación es pobre, es decir, no se adecua bien a ese equipo, bien al puesto con el equipo en sí, es donde se producen problemas. Y cuando hablo de problemas es que una de las cosas más fuentes de estrés y de conflicto es las relaciones personales con los equipos, entre las personas, entre los jefes, entre los análogos de los otros equipos. Es lo que produce el estrés, es lo que quema a la gente. El perseguir, el que me hagan caso, el mover, todo eso es lo que hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, es lo que desgasta y se producen problemas. En esos problemas puede desde irse el talento, que haya una rotación y que no cuaje ese puesto, o absentismo, que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Si no es elegible y no es idóneo, es decir, nos hemos equivocado, nosotros, empresa, nos hemos equivocado, porque si nos podemos equivocar, bueno, pues se abandona, no cuaja y ya está. Pero si hay una cosa muy interesante que se produce, y ahora vamos a ver esa parte que decía Roberto del equipo, cuando de repente no está cuajando. Yo he visto casos en los que no cuaja y de repente en vez de buscar fuera, buscamos dentro. Y resulta que ponemos una persona que no era la idea elegible, no queríamos elegirla, pero resulta que luego es idónea. Se produce una adecuación imprevista y eso fluye y se produce una estancia larga y te sorprende esa persona, te sorprende el talento y la organización se queda un poco diciendo, ostras, que teníamos ahí algo, ¿no? Y a eso que decías, Roberto, es lo que nosotros hemos puesto como una estrategia 1, la primera estrategia para fidelizar ese talento y también, en vista de que todo funcione bien, captarlo, ¿no? Que es ampliar el enfoque de talento, no centrarnos solo en el talento individual, sino qué equipos están funcionando, qué equipos puedo replicar o qué equipos tienen gente muy buena pero no están funcionando, cómo podemos como entidad de equipo que funcionen y aprovechar esa brillantez, ¿no? Tratar al equipo como una entidad, ¿vale? Es un poco, supongo, a lo que te referías, ¿no, Roberto? De ver un poco esa parte. Yo creo que hay que tener aquí, y con esto cierro un poquito esta parte que has preguntado, hay que tener en cuenta varios conceptos. Uno, cada función necesita un talento adecuado a ese propósito, pero no tiene que ser un top, una estrella. No tiene por qué ser alguien extraordinario. Tiene que ser alguien que sea elegible y que sea idóneo. Y esos funcionan fenomenal y tienen una adecuación estupenda mientras al puesto y muchas veces al equipo, ¿no? No siempre que sean estrellas, que sea un equipo de estrellas puede funcionar bien, ¿no? Que haya diversidad cognitiva, que haya diversidad de comportamiento, potencia el equipo, que haya esa polivalencia, ¿no? de conocimientos y de habilidades. ¿Qué pasa? Que ahí se reta al equipo y se reta a la organización a la coordinación, a la sincronización, a la visión de conjunto, que es lo que suele fallar en estos casos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, tú hablas con un talento y dices, venga, puntos fuertes que tú tienes que se te da bien o que no se te da bien y te lo puede decir. Pero si tú pones a un equipo de managers, de directores o a un equipo natural, venga, vuestros puntos fuertes y vuestros puntos más de mejora, te das cuenta que tienen puntos ciegos y lo que creen que a veces son puntos fuertes son también puntos débiles, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay abundancia de un estilo de comportamiento, también hace que aquello que no se les da bien sea una debilidad, porque todos se parecen, ¿no? Por eso la diversidad es tan importante. Y sobre todo desmitificar el tema de que un equipo de superestrellas pues es lo mejor. No, a veces preferimos perfiles que sean pues no tan top, que no hace falta, pero que estén muy bien sincronizados, que se entiendan muy bien, que se complementen muy bien, ¿vale? Y sobre todo hay que generar en ellos que puedan hablar con confianza de sus luces y sus sombras, tanto individuales como las del propio
equipo, yo creo, ¿vale? Eso. Me gusta mucho lo que dices de las superestrellas porque muchas veces todos decimos frases como que nadie es más fuerte que un equipo completo, tal, pero luego nos centramos mucho en el individuo y Eso. queremos siempre al mejor haciendo una cosa cuando lo más rentable para la empresa seguramente es que tengan el mejor equipo, no los Eso es. mejores en cada cosa. Eso es, eso es. Además, bueno, la filosofía, yo creo que en muchas empresas, cuando tú haces una evaluación de desempeño de un manager, si el equipo brilla y los resultados son buenos, el manager brilla. Bueno, ese es el ejercicio, ¿no? Que un manager sea capaz de hacer que un equipo sea absolutamente autónomo y que pueda hacer resultados brillantes es cuando realmente brilla un manager. Por lo tanto, efectivamente, ahí el equipo tiene más peso. Bueno, dice Meredith Belvin, que es un poco también el que concibió esta metodología desde el equipo, desde cómo se trabaja bien en equipo y cómo hacer que funcionen, decía que las personas no podemos ser perfectas, pero los equipos pueden llegar a serlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque uno no puede ser bueno en todo, pero un equipo puede comprenderse muy bien y sobrevivir muy bien a situaciones muy críticas. A mí me gusta la idea que subyace a todo lo que estáis contando de que el talento colectivo es un equilibrio de fortalezas, pero también de debilidades. Eso es. Esa parte, fíjate, como no nos gusta y ha habido una tendencia de la psicología positiva vamos a centrarnos en lo positivo, que es la fortaleza, está fenomenal. Pero tenemos que ser conscientes de que todos somos luces y sombras y que las sombras pueden contenerse. Es decir, y que mi debilidad o mi área de mejora o donde yo no soy bueno, llámalo como quieras, puede ser tu punto fuerte. Entonces, en equipo podemos hacer algo muy sólido, ¿vale? Y a eso, cuando se concibió la metodología de roles, que realmente parte de la psicología organizacional y parte del concepto de equipo. Es decir, oye, ¿cómo hacemos que los equipos tengan rendimientos altos? Porque es lo que realmente puede ayudar mucho a una organización, no solo un individuo. Entonces, durante una década, Meredith Belvin, en el siglo XX, entre los 80 y los 90, se dedicó a analizar cómo se comportaban y cuáles eran los comportamientos naturales de perfiles. Les hicieron grupos, se hicieron simulaciones empresariales y durante una década se tomaron notas matemáticos, estadísticos, psicólogos, sociólogos para obtener que al final obtuvieron 9 roles de comportamiento en equipo y que funcionaban muy bien. Y descubrieron cosas como que pues era el comportamiento y no tanto el intelecto o el top de algunos perfiles el que realmente hacía que las empresas, esas mini empresas, llegaran a tomar buenas decisiones y a ejecutar y llegar a muy buenos resultados. Yo voy a hacer una pincelada muy rápida, pero para que entendáis el ejemplo que he traído, en esos 9 roles, digamos que los clasificaron en 3 áreas. Los mentales, que están muy orientados a la solución de los problemas. Oye, ¿cómo podemos resolver estos problemas? ¿Qué podemos hacer? Que son estos 3 de aquí, el cerebro, el monitor evaluador y el especialista, y cada uno, de una forma distinta, se aproxima a esa solución del problema. Uno con más ideas, aportando muchas ideas, otro analizando y filtrando, evaluando pues tanto ideas como tomas de decisiones, los riesgos, y el especialista pues profundizando también en los temas para dar esa solución a esas soluciones o alternativas, ¿no? Esos son mentales y tienen ese concepto un poquito más de aislamiento más mental de cómo solucionar. Luego están los de acción. Y los de acción están muy orientados a la ejecución, ¿vale? Hacer las cosas que hay que hacer. Y aquí también hay otros 3 tipos. Unos más orientados, los implementadores, a hacer lo que hay que hacer con un orden, con una estructura, son muy ordenados, muy eficientes. Los finalizadores, que están muy orientados a la calidad, muy perfeccionistas, muy orientados al detalle, con lo cual la excelencia y la calidad aquí la tenemos asegurada. Y luego los impulsores, que son los más dinámicos, con una capacidad de trabajo enorme, muy directos y muy claros en su comunicación, cosa que es muy buena porque son capaces de mostrar de una manera muy corta, muy rápida, son muy ágiles, dónde tenemos que llegar el objetivo y los plazos que hay que cumplir. Si no tenemos impulsores, a veces los equipos
se quedan divagando. Y luego tenemos finalmente los sociales, que están orientados a las personas, que, oye, ¿con quién tenemos que contar? Y aquí también hay 3 perfiles. Los investigadores de recursos que buscan fuera del equipo, la organización, conectan, son muy puros networkers, están muy orientados al negocio y a traer información a la organización. Los roles cohesionadores, que son muy buenos oyentes, diplomáticos, muy observadores y que son muy pegamento del equipo, templan mucho el clima del equipo. Y los coordinadores, que tienen una visión muy clara del equipo, entienden muy bien cuál es el talento de cada persona del equipo y distribuyen muy bien las tareas. Ojo, los 9 roles tienen su luz y su pequeña sombra, su debilidad permitida, que, bueno, pues como soy buena en una cosa, pues se me va por el otro lado, ¿vale? Otra cosa, ¿no? Y luego puede que haya también, no siempre, pero puede haber debilidades no permitidas, que simplemente es cuando esa debilidad que yo tengo por ser muy, pues yo qué sé, por ejemplo, por ser muy finalizador, soy muy perfeccionista, pero soy tan perfeccionista que no quiero delegar porque ya lo hago yo porque muy bien, ¿no? Si eso se me va de las manos, puede ser un cuello de botella, por ejemplo, en un manager, por ejemplo, ¿no? Entonces sería ya lo que llamamos una debilidad no permitida. Lo he contado un poquito rápido, pero yo creo que queda bien para que entendamos ahora ese ejemplo. Yolanda, mira una cosa, es que acabo de poner en el chat, he puesto los 2 vínculos a los 2 artículos que tú escribiste precisamente sobre esto, que además tienen 2 infografías muy explicativas de, oye, ¿por qué la diversidad es la que conforma los buenos equipos, pero la diversidad como la estás planteando tú, esa complementariedad de habilidades y de otras no tan habilidades, y después las luces y las sombras de los equipos? Lo tenéis muy gráfico explicado ahí, ¿vale? Por si queréis profundizar, ahí tenéis los 2 enlaces. Perfecto, perfecto. Pues en base a esto, pues la estrategia 2 es, oye, vamos a mirar el talento que tenemos dentro, ¿no? O sea, vamos a profundizar en esa potencialidad del equipo. Aquí, 4 ideas nada más. Tener claro cuál es el propósito del equipo. No es lo mismo un equipo de ventas que un equipo IT, que un equipo de investigación, que un equipo financiero, y tienen diferentes problemas y por lo tanto hay abundancia de determinadas habilidades y hay abundancia de determinadas actitudes y enfoques. Y esa abundancia o la carencia de otras cosas, pues es la que muchas veces también hace que la introducción de nuevo talento encaje también, no encaje, cueste o no cueste, ¿no? Entonces, la segunda idea sería, oye, reconocer públicamente cuál es mi contribución individual y también la del equipo, ¿no? Aquí siempre hay, lo que vamos a ver en el ejemplo es, bueno, cómo actúa este equipo y con este propósito que tiene, qué necesita, ¿no? ¿Está equilibrado, no está equilibrado? ¿Cómo le podemos ayudar o cómo puede fortalecer esa parte de talento, ¿no? Cuando hay ese reconocimiento de fortalezas y debilidades permitidas públicamente dentro del equipo, en el seno de ese espacio seguro, pues también podemos hablar de esa contención de debilidades no permitidas. ¿Para qué? Para que yo reconozco, me doy cuenta de esto, voy a frenarme en esto para que el otro rol tenga el espacio suficiente también para desarrollar esa parte, ¿no? Y trabajar un plan de acción. Oye, ¿qué acciones hay que hacer para equilibrar ese equipo? El equipo llega a acuerdos, negocia y se da permisos. Y es una parte fundamental porque no estamos diciendo que la gente cambie de roles, cambie de forma de actuar, porque esos son sus roles y están muy bien y son sus fortalezas, sino que tenga en cuenta que, de hecho, cuando se producen los conflictos dentro de los proyectos en función de en qué fase están, necesitan unas habilidades u otras, ¿no? Y cada miembro del equipo tiene un momento de brillantez o de notoriedad dentro de todo ese ciclo del proceso y del proyecto, ¿no? Todos son igual de importantes en un momento determinado, ¿vale? Y esto es muy importante porque el talento se siente muy reconocido y es una manera muy sencilla de que se sienta a gusto y se sienta reconocido dentro del equipo y, por lo tanto, dentro de la organización. Es una manera de fidelizar, de estar a gusto dentro de una organización, que es fundamental, ¿eh? Ahora mismo, hoy en día, porque hay mucha competencia dentro de las empresas, ¿no? Os he traído aquí un ejemplo y os he traído un ejemplo bis, porque es un equipo natural
jefe con colaboradores, pero además es un comité de dirección, ¿vale? Que tiene su peculiaridad. En este caso, os pongo un poco en contexto, eran 8 personas y el CEO es de nueva incorporación. Durante los 6 primeros meses, pues tuvieron muchos problemas, porque claro, las agendas tampoco les dejaban conocerse bien. Y hubo muchos encontronazos y problemas internos al punto que el nuevo CEO quería eliminar a algún miembro del equipo quería sacarlo dentro del comité de dirección, ¿vale? Y claro, el talento que estaba ahí era real y el talento nuevo también era real, ¿no? ¿Cómo hacer esto entonces, no? Entonces, el objetivo del proyecto para trabajar ese talento era, 1, acelerar el conocimiento de verdad entre el CEO y los diferentes integrantes del equipo. ¿Desde qué punto? Desde cuáles son tus contribuciones, qué se te da bien, cuáles son tus roles, qué no se te da tan bien, dónde hay que dar espacio a los demás y que cada uno reflejara dónde se sentía reconocido y dónde no. Y ahí se aceleró mucho ese proceso, ¿vale? Sobre todo también detectar dónde estaban los conflictos fundamentales dentro del entendimiento, ¿no? En concreto, en este caso se detectó pues, de un CEO con una manager, ¿no? Y también se detectaron dentro del propio equipo, porque cuando entra un miembro nuevo a un equipo, las relaciones e interrelaciones también cambian. Y es que tú vives dentro de ese equipo. Tus 8 horas, tus 9, tus 10 horas están dentro de ese equipo. Entonces puede ser pues, un paseo o puede ser pues, un infierno, ¿no? Que eso es lo que hace muchas veces ese desgaste. Entonces, el objetivo también era mejorar también toda esa interacción y la toma de decisiones. Se observó que se ralentizaban muchísimo las tomas de decisiones que eran necesarias porque ese conflicto no se ponían de acuerdo, no se acercaban posturas y, bueno, pues se alargaban y al final se tomaba una decisión unilateral por parte de alguien. Y entonces generaba muchísimo más conflicto. Y estamos hablando de un comité de dirección que tiene que velar un poco por esa batuta de la organización, ¿no? Y sobre todo era eso, reducir que en poco tiempo todo esto pudiera tener un acople y una reacción. Es una intervención un poco en ese sentido rápida, ¿no? Aquí os traigo, ¿veis? Este ejemplo de círculo. El círculo de equipo es la joya de la corona de lo que es un equipo. Es decir, es como el mapa del equipo, es dónde está cada uno que se le da bien. Veis que lo que yo tengo dentro aquí de este círculo son las iniciales, ¿vale? Que le hemos puesto ficticias un poco a estas personas, ¿vale? Se ponen dentro de esos roles los 2 roles principales y ponemos en rojo el último rol, es decir, lo que menos se le da bien a ese rol, ¿vale? ¿Para qué? Para que visualmente vean dónde están esos pesos, esas abundancias, esos incluso excesos o carencias también que pueda tener el equipo. Y esto es un análisis que hace el propio equipo, ¿eh? O sea, le ayudamos a ver su talento, pero lo hace el propio equipo, lo hace suyo, ¿no? Como podemos observar aquí, hay algunos, pues mucha gente en toda la acción. Es un equipo muy eficiente, ¿vale? Pero también muy eficiente y muy ágil lo que hay que hacer con un sentido de la responsabilidad muy alto, perfecto, pero también en la sombra puede ser muy reactivo. ¿Por qué? Porque no tiene mucho peso en la reflexión, ¿vale? No tiene mucho peso en toda esta parte de evaluar, analizar, reflexionar, tomarse un tiempo para tomar ese respiro, ¿no? Entonces, hay mucho lo que llamamos impulsores. Estos perfiles son muy directos y muy claros, y eso es muy positivo, pero también son impacientes, son insistentes y a veces pues, hay un choque entre estos perfiles, ¿no? Y las reuniones pues, pueden ser muy tensas en este caso, ¿no? Otro análisis era pues, la abundancia, que también está fenomenal, de cohesionadores, diplomáticos, observadores, oyentes, escuchadores, pero que su objetivo era faciliten esa mediación, esa diplomacia, ese equilibrio, ¿no? Pero ahora os explicamos un poco qué es lo que pasaba con este caso, ¿no? Hay escasez de esa reflexión en la toma de decisiones que recae en una persona, esta persona que está aquí, que es el monitor evaluador,
que era el director financiero, pues se sentía muy solo y muy incomprendido, porque todo el mundo vamos a hacer, y él decía, vamos a evaluar, pero cuidado con esto. Entonces, ese no entendimiento perjudicaba al final el resultado y, bueno, pues había que entender esta posición es necesaria porque si no, no podemos ir para un sitio donde luego nos arrepintamos, ¿no? Entonces, las tendencias, este equipo, según está, pues tiene una tendencia de actuación, ¿no? Es muy claro, tiene una comunicación directa y clara, pero a veces se le va la mano y pues hay muchas tensiones, ¿no? El exceso de impulsores bloquea ese acercamiento y los cohesionadores desactivaban esa función de diplomacia y se veían absolutamente absorbidos por ese arrollamiento que tienen los impulsores, ¿no? Entonces monopolizaban las reuniones y los otros quedaban totalmente relegados, ¿no? Es un equipo, además, como es de acción, quiero hacerlo, hay que hacer lo que hay que hacerlo muy bien y hay que hacerlo ya, ¿vale? Con lo cual la autoexigencia y la exigencia hacia los demás es muy alta. Entonces, había que promover un poco la tolerancia, la comprensión y los tiempos que también tenían otros perfiles para llevar a cabo las cosas, ¿no? Es un equipo altamente eficaz en operativa, con una toma de decisiones muy, muy ágil, pero a veces se precipitaban y se te tomaban unilateralmente, lo que enfadaba al resto del equipo, ¿no? Hacía falta dar más tiempo a compartir información y tener una visión conjunta, y es lo que trabajaron posteriormente, ¿no? También se observaba, y esto pasa mucho en todo tipo de equipos, pero también muchas veces en el comité de dirección, pues que son celosos de su área de trabajo y ver la parte compartimental, ¿no? Y no ver el todo, ¿no? Ver el cuadro, ¿no? Y el equipo, el hecho de trabajar esta parte de talento, pues ayudaba bastante. No sé si ha quedado claro, ¿tenéis alguna pregunta por aquí? Sí, a mí me ha quedado claro y además lo uno un poco con lo que decíamos al principio de la idoneidad, porque esa lectura, aparte de que el equipo se conozca a sí mismo, deja muy claro cuál, en el caso de que haya algún hueco, como puede ser el caso anterior, qué persona sería la idónea para aportar a ese grupo, aparte de que obviamente tenga las hard skills necesarias para el puesto, pero nos deja muy claro qué tipo de persona puede cuadrar mejor o qué persona va a aportar más problemas aún, porque al final se ponen esas debilidades de las que hablaba Maite Encima de la mesa, claro. encima de la mesa, exactamente. Efectivamente. Aquí veis, tenéis, pues he traído un ejemplo de equipo STEM, que también podría ser un perfil equipo IT, ¿vale? Y el ejemplo de talento también de un equipo de ventas. Imaginaos, ¿no? Pues un equipo de ventas, vamos a centrarnos un poco en el de ventas, veis que el peso está, y está muy bien, ¿no? Un equipo de ventas que se ocupa, pues, de crecer, ¿no? De vender, de ampliar y de explorar, ¿no? Afuera para crecer. Efectivamente, hay una abundancia tanto de investigadores de recursos que hacen esa parte de negociación, de exploración, de apertura de oportunidades, y gente, el rol de cerebro que idea, que busca nuevas formas, que es menos ortodoxo y que se atreve, ¿no? A explorar nuevas fórmulas. Las mismas personas tienen estos dos roles. ¿Qué pasa? Que también hay abundancia de sociales en el cohesionador y en el coordinador. ¿Qué pasa? Pues un equipo muy social. ¿Qué problema tiene este equipo? Aterrizar a la realidad, el terminar los proyectos, el terminar las cosas, ¿no? Y sobre todo que tenemos una escasez de evaluadores, es decir, alguien se tiene que ocupar de, oye, vamos por el buen camino y vamos a aterrizarlo y bien, ¿no? Entonces, veis que AA, por ejemplo, que es la persona que es cohesionadora y que también es coordinadora, también es implementadora. Una de las cosas fundamentales para solucionar este tema fue, vamos entre todos a dejar y dar permiso a que que es un poco incómodo porque nos dice, vamos a ordenar las cosas, le vamos a dejar hablar y le vamos a hacer caso. Y para que no se sienta aislado y tenga su hueco. Y no pasa nada porque no hay conflicto, porque ya se ha hablado, ha habido un permiso y hay una negociación. Y esto funciona a las mil maravillas. Tenemos que procurar, y Bebé, que en vez de irse en ese primer rol, pues vamos al segundo rol, oye, vamos también a centrarnos a cumplir el plazo, Bebé y A se ocupan de que esta cantidad de ideas y buenos proyectos aterricen en alguna parte, ¿no? Y esto es una cosa fundamental para el equipo. Para mí fue...
Dime. Sí, súper interesante, Yolanda. Y entiendo que igual a cierta gente que está en el webinar le está surgiendo una pregunta, porque nosotros con el título del webinar también hablábamos de buscar el talento que ya tienes dentro, ¿vale? Esto nosotros, por ejemplo, en empresas de retail, los managers muchas veces nos dicen, es que no he podido elegir a mi equipo, como que me lo han dado ya, yo he entrado y es lo que había, ¿no? Y no sé si te encuentras ese caso. Entiendo que Todo esto el puede ser rato. útil para trabajar, pero... Es todo el rato, es decir, de hecho no lo eliges. Mm, Los managers se encuentran con, y tú te encuentras con un jefe que no eliges. Es decir, esto es así. Por eso es necesario, es decir, no existe la perfección, no existe el equipo ideal. Bueno, os doy una cuarta estrategia al final, que es verdad que tú puedes diseñar un equipo líquido en un momento determinado para un proyecto, que también lo podemos hacer. Pero tú tienes que manejar con las características. Y eso significa que esto es una buena noticia para las organizaciones, porque no tenemos que andar cambiando todo, sino, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Porque talento tenemos. Y lo que estamos diciendo es que todo el mundo es válido, todo el mundo tiene su talento. Es buscar la acoplación la complementariedad adecuada. Obviamente siempre puede salir alguien y a lo mejor es necesario hacer algún movimiento en algún momento, pero podemos trabajar con lo que hay, es decir, podemos sacar más provecho de los equipos que tenemos y de las personas que tenemos cuando de repente entienden mejor por qué tienen ciertos problemas de entendimiento dentro de los equipos, ¿vale? O sea que es habitual y será siempre así, es decir, no existe ese mundo ideal, ¿no? Y en el equipo STEM, fijaos, pues todo lo contrario, equipo muy aterrizado en la acción, pero también que se aísla un poco o sea, un equipo donde hay mucho product manager o service manager, donde el producto y el servicio es lo más importante y ojo, que ya la comunicación no es tan fluida, ¿no? Entonces, el problema con el STEM es, oye, tienes que ser consciente que estás tú contigo mismo tu producto, pero esto tiene que ser encajable en un mercado, en un cliente, tiene que ser vendido internamente y tienes que ver quién puede hacerlo, ¿no? Y esta persona que está aquí lo puede hacer fenomenal, ¿no? Y el que está aquí tiene esta visión, o sea, tenemos a alguien que puede hacer ese contacto, démosle el espacio. Y ahora os propongo una idea. Imaginad, que no es así, pero imaginad que estos son el departamento de IT y el departamento de ventas de una organización y se tienen que entender para un proyecto, ¿vale? Fijaos, pues unos con un enfoque totalmente de vamos a abrir y otro un enfoque de las cosas son así, ¿no? Es perfecto porque si juntáramos los dos bloques, es un equipo absolutamente completo en todo, equilibradísimo, tiene de todo, ¿vale? Quizá lo que menos tiene, fijaos, que no sé, nos quedaría bebé aquí solo. Ahí tendríamos que buscar esos apoyos, ¿no? Porque tendríamos más gente en la parte de implementación. ¿Pero qué quiere decir? Que realmente hay más problemas de comunicación y de cómo hacerlo, de ponerse de acuerdo, que en que no haya talento. ¿Vale? Entonces, aquí es donde vamos, si vemos esto, es como ver Matrix, es como de repente ver los ceros, los unos y todo, ¿vale? Y os dejo otro ahí para que imaginad que el equipo de STEM IT tiene otro equipo que no es STEM de ventas, sino el de recursos humanos. Y tienen que incorporar un nuevo proyecto de inteligencia artificial en la organización. Y se tienen que entender, y tienen que entender un lenguaje común, con las necesidades normativas que hay en recursos humanos ahora y toda la tecnología que tienen en la cabeza los de IT con sus cosas. Pues eso, ese sería otro escenario muy interesante. Ese serían equipos, pero a veces... Dime. Perdona Yolanda, que quiero introducir un comentario de Antonio, ¿vale? Antes de que, porque ya vamos a ir acabando con la estrategia 3, y Antonio nos dice que todo esto que estáis contando también nos sirve para identificar dimensiones de talento que estaban ocultas. Quizá por incomodidad o por lo que fuera, ¿no? Y que pueden aportar y desplegar, además de identificar el talento que se está desplegando y cómo empieza a volar ese talento. De hecho, una de las cosas que más nos sorprende cuando trabajamos con los equipos y a veces con parejas, que es el ejemplo que tengo, es
que hay gente que se da cuenta de que no se, o sea, los demás, los observadores, porque nosotros trabajamos con tu autopercepción, pero también con observadores. ¿Por qué? Porque esto es comportamiento y tienen que vernos en acción. Por lo tanto, en lo que ven los demás también es realista. Vemos cuál es la coherencia de esos observadores, pero tiene que ser es la pura ventana de Johari. Es lo que yo veo, pero también lo que otros ven, ¿no? Y ese es el feedback potente y un feedback que además tiene que ser constructivo, transparente, cuidadoso, pero realmente que sea útil, ¿no? Y que sea asertivo. Cuando esto se produce, las personas dicen, ostras, pues sí que me ven esto y yo no me veo nada. Y se produce, vamos, que es que a veces no saben cosas que tienen. Es decir, no ven talentos que hay porque o lo tienen tan metido y que no son capaces tampoco de verbalizarlo, ¿no? Y es muy interesante ver esa parte de talentos ocultos, ¿no? O que no son tan visibles dentro de la organización o que son muy, muy importantes. Muchas veces vemos el talento como alguien como también que tiene mucha visibilidad, mucha notoriedad, mucho carisma. Y no es cierto, hay perfiles que son una mezcla de roles que son más back office, pero son fundamentales. Son menos notorios, son los que están en las reuniones, hablan al final, pero cuando habla, como digo yo, sube el pan. Puede ser un monitor evaluador especialista que está dando el punto en ese momento, pero que como a lo mejor tiene un equipo que está solo, que no encaja, pues se le obvia, ¿no? Y esa es la parte que nos perdemos, dentro de las organizaciones. Y oye, en vez de equipos, ¿qué pasa cuando tenemos problemas en parejas que son claves? Es decir, parejas laborales que son importantísimas y que tienen que funcionar y no están funcionando y que no queremos prescindir en un primer momento de estos talentos, ¿no? Y aquí hacemos lo mismo. Buscamos un espacio seguro donde esta pareja pueda decir, este talento es el que ofrezco con mis roles más altos, esto te pido ayuda en esto, que entiéndeme, son mis roles bajos y son mi sombra, y te pido comprensión en esa debilidad permitida que a veces, oye, entiendo que a veces te puede sacar de quicio, ¿no? Porque es así, ¿no? Es diferente a mí y te puede sacar de quicio, ¿no? Y un ejemplo que traigo que tiene que ver con ese código que veíamos antes es pues un director con el manager, ¿no? Con María. Son directivos mucho los dos, es decir, fijaos, esto es lo que llamamos informe de complementariedad, es decir, el verde es Juan y la verde clarita es María. Se parecen muchísimo, son investigadores de recursos, muy ágiles, muy hacia afuera, muy extrovertidos y también muy impulsores los dos, muy directos, muy claros, pero trabaja, o sea, claro, el director general pues es más de abertura, de abstracto, de ver todo el cuadro, la otra persona está en un lado más operacional y ve determinadas cosas y con esos enfoques pues chocaban mucho, ¿no? Pero son muy parecidos. Cuando ellos vieron que eran tan parecidos, pues dijeron, vaya, pues es que somos iguales, ¿no? Y me acuerdo que me dijo uno, pues es como enfadarte con uno mismo, ¿no? Digo, pues un poco, ¿no? Y el caso es que eran muy complementarios en una cosa muy importante, que es donde uno no quería estar, que es más ya en la tierra, la otra persona era muy, muy buena. Y eso, a partir de ahí, funcionaron fenomenal. Porque entendían dónde estaban los choques y empezaron a complementarse muy bien en esa parte, ¿no? Cuando también, además, ahí hay un tema jerárquico, además, ¿eh? Y bueno, puede pasar todo lo contrario, que sean perfiles como aquí esto, pues muy diferentes, son absolutamente contrarios casi en todo, ¿no? Y hay una tendencia al conflicto, porque somos muy diferentes. Y además las áreas funcionales también, un director financiero y otro un director comercial. Por lo tanto, uno es social, creativo, hacia afuera, pensando en el cliente tiene razón, y otro es mucho más analítico, implementador, buscando la coherencia interna, ¿no? de lo que se está vendiendo fuera, ¿no? Y ahí sí que necesitaron un perfil intermedio que les ayudara un poquito a manejar esto, ¿no? El que tomara la decisión final en determinadas cosas, porque bueno, se juntaba un poco toda esa parte, ¿no? Y os traigo la última, por ir terminando ya, la última estrategia, que son pues las organizaciones pueden diseñar equipos líquidos también dentro del talento que tienen para crear equipos específicos para determinados proyectos. Porque hay dentro de la organización personas con roles que pues se les da muy bien identificar los objetivos,
el talento, que son capaces de decir hacia dónde tenemos que ir con los hitos, las metas, las rutas. Hay personas con unos roles que permiten idear, buscar alternativas para pues eso, abrir hacia dónde tenemos que ir. Personas que luego con eso hacen planes perfectos, evaluando, profundizando, y que tienen, ya es otra fase del proyecto distinto, mucho más ya aterrizada. En ese intervalo de proyecto seguimos teniendo contactos. Ahí es donde surgen los conflictos, donde hay que equilibrar determinadas cosas, y hay perfiles sociales que se les da muy bien este plano, que pueden ser los mismos, que a lo mejor están teniendo también las ideas, es decir, que no tenemos que necesitamos muchas personas, cada persona tenemos 3-4 roles que nos caracterizan y que podemos complementar, ¿no? Y luego ya están las personas que ejecutan, ¿no? Y cada uno y siguen y complementan y finalizan, ¿no? Entonces, el proyecto da para que en cada fase las personas brillen, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y como conclusión, pues eso, yo creo que hay que, tanto para buscar a la hora de seleccionar y encajar, como aprovechar dentro, yo creo que ser consciente de esa diversidad que tenemos dentro y dónde están esos equipos, cómo se están comportando, incluso poder replicar e identificar ahí ya unos talentos ya individuales también, a lo mejor por encima de la media. Trabajar mucho esa cultura de feedback en torno a un lenguaje común que nos ayude a ser asertivo, útil, ¿vale? Y que despersonalice el conflicto. Por eso hablamos de roles y no de eres o no eres. Y finalmente ponerle mucho foco en acciones, tanto en selección como en onboarding, como en desarrollo del talento, para que se reduzca el tiempo de ese alineamiento, para que las personas no entren y salgan de la organización, sino que se queden, ¿no? Que se anclen en esa parte. Así que por mi parte... Pues Fenomenal, muchísimas gracias, fenomenal. Yolanda. Yo uniéndolo, espectacular, Yolanda, y uniéndolo un poco con la pregunta que hacía antes Antonio, de identificar este talento, etcétera, me parece muy importante de todo lo que has explicado, el conocimiento que aporta todo esto sobre los roles de cada uno, pero también sobre mis compañeros de equipo, ¿no? Y nosotros en Belvin muchas veces hablamos de liderazgo auténtico, que es un poco eso, lo decías, que hay gente que quizá no habla, pero que cuando habla sube el pan. Pues el conocerte a ti mismo, el conocer a tu equipo y el saber dónde aportas de verdad, te hace actuar realmente en lo que eres bueno, porque sí que es verdad que muchas veces tenemos esa imagen del líder como un arquetipo de líder que asociamos a algún tipo de persona que en entornos determinados puede ser el líder adecuado, pero que el no ser exactamente así no implica que no se pueda ser un líder o un líder espectacular que mueva el equipo, etcétera. Entonces, para mí eso es una de las partes más importantes de todo lo que has dicho, que ha estado genial. Me ha parecido A mí me espectacular. parece que las empresas tienen que ahí sacar, o sea, de repente es como coger el zoom, nunca mejor dicho, y mirar un poquito más dentro de qué tienen en la organización. Creo que hay verdaderas joyas en las organizaciones que por su combinación de roles pasan más desapercibidos, ¿no? Y otros que también pobrecitos les encasillamos, ¿no? Claro. Que hablan mucho, que tal, pero que a lo mejor también tienen una profundidad muy, muy interesante, es dependiendo, ¿no? Entonces, o que les encasillamos en una sola cosa cuando pueden participar en otros. Por ejemplo, una cosa muy interesante es los cerebros. Los cerebros, por ejemplo, en organizaciones que son muy, por ejemplo, industriales, de mucha ejecución, ¿vale? No, pues no están valorados, no están muy bien vistos. Sin embargo, en momentos críticos de soluciones de problemas, cuando una organización tiene que virar, tiene que tomar decisiones porque está en una etapa mal, necesitamos estos perfiles dentro de la organización y están por ahí. Lo que pasa es que las personas que somos muy adaptativas vamos obviando esos roles, los dejamos, no los ocultamos, no, es lo que decía, ¿no, Maite? O sea, hay roles, hay talentos que se quedan ahí perdidos, ocultos y que no los buscamos, ¿no? Y es sorprendente. A veces el cerebro, por ejemplo, cuando tiene una combinación muy mental, suelen ser perfiles más bien más callados que otra cosa. O sea, son perfiles más hacia adentro, ¿eh? Y son perfiles muy creativos, pero se aíslan un poco. Entonces, hay veces que tenemos que buscar, dentro de la organización un poquito más.
el talento. Pues, bueno, me vais a permitir, no me habéis tenido que permitir porque lo he hecho tal cual. Mientras cuando terminabas tu intervención, Yolanda, yo he compartido un pequeño cuestionario de satisfacción con 4 preguntitas nada más. Y yo tengo una reflexión última y es, habéis hablado en un momento dado de seguridad psicológica. El bienestar corporativo tiene mucho que ver con eso, con la seguridad psicológica que le ofrecemos a los, aparte de todas las cosas de físico, de médicos y tal y cual, hay una parte fundamental de seguridad psicológica. Entonces yo creo que el autoconocimiento, que es un regalo, cuando lo nutrimos con las aportaciones de los demás, es un regalo, auténticamente es un regalo el autoconocimiento. Claro. Todo esto que estás hablando, ¿cómo puede reforzar una política o una estrategia de bienestar corporativo? Entendiendo que la palabra bienestar, ostras, nos cuesta aterrizarla a lo que yo creo que deberíamos aterrizarla, que es esa seguridad psicológica, ese entorno de trabajo que te hace sentirte en un cierto equilibrio contigo mismo y con tu tarea. Claro, esto, el estar en un equipo en el que tú estés tranquilo y puedas hablar con libertad, de una forma asertiva, dar feedback, eso es fundamental psicológicamente. Forma parte de un bienestar que ni siquiera es una acción concreta, no es un mindfulness, ¿no? Es que estás funcionando bien dentro del equipo. Eso, uno, en la parte... Y luego creo que hay una conversación pendiente que tiene que también que ver con la captación de talento y el acoplamiento del talento, pero también con esto del bienestar, que es que entendemos eso por esa parte de bienestar. El bienestar corporativo tiene que ser dual, el de la persona que entra, el de los equipos y el de la organización final. Es decir, estamos aquí para obtener unos resultados. La felicidad, los conceptos se equivocan, se mezclan. Conceptos, felicidad, bienestar, comodidad, satisfacción. Hay ahí un batiburrillo y yo creo que las organizaciones tienen que proporcionar un entorno de bienestar adecuado, higiénico, cómodo, donde el talento pueda desarrollarse, pero no en las empresas garantizar la felicidad, pero si ni siquiera nosotros mismos nos podemos garantizar nuestra propia felicidad, es decir, eso se construye a lo largo del tiempo. Entonces yo creo, de hecho, cuando tú escuchas un poco el trabajo de filosofía aplicado a la empresa, que nos estamos metiendo mucho ahí, es más que en la psicología, sino también en la filosofía, es decir, cómo actuar bien, de forma correcta, de forma adecuada, con ética, con equidad, todo esto que produce bienestar y tranquilidad al empleado y un entorno y un contexto seguro, sobre todo con tanta incertidumbre. Yo creo que hay una parte de tener una conversación de encontrar qué es el quid pro quo, de ¿qué me traes tú? Que es lo mismo, yo te ofrezco esto y yo te ofrezco esto, ¿no? Entonces tiene que haber ahí una conversación y un contrato psicológico, que es donde está el compromiso de efectivamente vamos a funcionar así, ¿vale? Así que... Pues yo nada, estoy por aquí por la hacer encuesta, una última reflexión a lo que decías, Yolanda, que estoy completamente de acuerdo. Cuando vemos estos ejemplos que a veces parecen departamentos, tal, y es verdad que en España también tenemos empresas de tamaño mucho menor, pero que desde luego esta estrategia de mirar dentro a nivel de coste es mucho más efectiva y este conocimiento del que hablamos aporta muchísimo en equipos de tamaño grande, pero también en equipos mucho más pequeños, me imagino. De hecho, en las pymes se puede actuar desde el CEO para abajo y en las grandes pues vamos a capas quizá más medianas. O sea, manager o service manager o directivos, pero donde realmente se ve una eficacia muy alta es en las pymes, porque como son ágiles, tienen un tamaño muy bueno, se llega muy fácilmente sin demasiado alcance, sin tener que hacer demasiadas intervenciones, se llega muy bien, ¿no? Se capilariza muy bien. En las grandes, obviamente, pues es que es verdad que mover grandes buques, pues pero es también muy interesante porque las grandes se enfocan sobre todo en mejorar el estilo de liderazgo, el estilo del equipo y sobre todo en solucionar pequeños conflictos que haya puntuales. Entonces, bueno, pues son distintos modos de intervención, pero desde luego a mí, donde yo he visto cambios realmente brutales han sido en las pymes.
Las pymes Sí. me encantan, me encantan. Bueno, es que las pymes es un mundo aparte, y hablo con conocimiento de causa, de las nanopymes también, donde Las también tenemos nanopymes, necesidad de gestionar bien los equipos, pero bueno, ya saliendo del mundo muy específico de las pymes tan pequeñas, el mundo de la pequeña y mediana empresa tiene mucho camino por delante y muchas oportunidades además de atraer talento, de comprometerlo en las mismas condiciones de las grandes, ¿no? Entonces simplemente es cambiar un poquito, ver cómo todo esto, pues bueno, también permea esa cultura de la empresa no tan grandota que siempre pensamos que tiene acceso a todo esto. Somos muy transparentes, estoy compartiendo los resultados de la encuesta de satisfacción. Hay un error, porque me lo están diciendo varias veces, en el muy insatisfecho. ¿Vale? ¿Así? Que no es muy insatisfecho. Es que se ha entendido al revés. El muy insatisfecho está dentro del muy satisfecho, pero se ha entendido al revés. Con lo cual, hombre, pues los comentarios además están siendo súper buenos. Es que quería decirlo, ¿vale? Porque, bueno, Vale. las cosas hay que contarlas tal cual. Y como me lo están diciendo Me alegro. por el chat, que es que hay un error ahí, lo digo también. Muchas gracias por advertirnos y mil gracias de verdad, porque nos dicen que ha sido un webinar muy diferente a otros. Yo con eso me doy por satisfecha, porque eso significa que os lleváis ideas y conocimiento útil, que es lo que perseguimos. Gracias a todos. Sobre todo dar el mensaje de que yo creo que, y de hecho las pymes, y incluso te diría las nanopymes, que tienen un talento, hay un talento general en las nanopymes y en las pymes más pequeñitas, por debajo de 100, de 200 personas, que es esa capacidad de versatilidad, de rapidez, por el tamaño, que es brutal, es brutal. Y entonces emprendimiento, Yolanda. Que no se sientan tampoco que esto es como... Claro. Algo estratosférico, porque no lo es muy, muy intuitivo y sencillo, ¿vale? Y lo que buscamos al final es el talento, y hay tanto talento en las pequeñas como en las grandes, ¿vale? De hecho, es más representativo. Yo que he trabajado muchísimo en empresas muy pequeñas, yo siempre me he sentido con una gran capacidad de decisión mayor en las pequeñas que en las grandes. Y eso es fantástico para fidelizar el talento. Así que mucho ánimo a las pequeñas. Pues nada, votemos por el autoconocimiento en todos los sentidos, el que nos proporcionamos a nosotros con nuestra introspección, que es necesaria, y el que además solicitamos a los demás, porque eso de verdad, como he dicho antes, es un regalo. Gracias a todos, Yolanda, Roberto, vosotros por vuestra participación, y a todos los asistentes pues, por estar con nosotros hasta ahora. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.